El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó hoy muy temprano una marcha desde el fuerte Tiuna, en Caracas, junto a 4.500 miembros del ejército venezolano y el ministro de Defensa, Vladimir Paderino, según la agencia oficial ABN. En los toques de ayer en Caracas, al menos una persona ha fallecido y más de 50 resultaron heridas. Eso solo en la capital, porque hay 130 en todo el país, según el reporte del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Vamos a tomar contacto de inmediato con el enviado especial de Bio Bio Venezuela, Hugo Pasarello. Hola Hugo, buenos días. Hola, buen día a ustedes. Hugo, cuéntanos lo último que se sabe de lo que sucedió en la jornada de ayer y lo que se espera para el día de hoy en Venezuela. De la jornada de ayer todavía se están contando heridos, se está tratando de confirmar también información sobre este tema. Por supuesto, se habrán visto imágenes en las teles y en las redes sociales. Seguramente fue muy dura la represión ayer. Estuvo esa joven de 27 años que murió por un impacto en la cabeza. Estaba yo en ese mismo lugar durante horas y justamente se veía que de ambos lados, para ser sincero, pero después la policía fue muy brutal en su manera de responder a la represión, así que todavía estamos contando heridos y tratando de confirmar el origen de cómo fueron heridos, ¿no? De dónde vinieron los impactos y qué tipo de impactos. En un momento hubo tiros de balas de plomos y se veían los impactos en las paredes alrededor de donde la gente se manifestaba. Políticamente, se esperaba ayer a la noche tener más noticias de Maduro, que habló, como sabemos, esta mañana, pero quien habló ayer a la noche fue Guaidó, quien justamente la gente estaba esperando algún tipo de respuestas porque había miles que lo estaban esperando en la Plaza Altamira. Para quien no conocen, Caracas es uno de los lugares principales de la oposición y Guaidó nunca llegó a ese lugar, pero sí se expresó por las redes sociales hablando de un paro que llama a los funcionarios públicos, así que les pido que escuchemos justamente la cita de Guaidó ayer a la noche, por favor. Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados hasta lograr la huelga general. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Ese fue como habló Guaidó ayer a la noche. La gente esta mañana se despertó tranquila. Las calles de Caracas por ahora están en lo normal. La gente está yendo hacia sus lugares de trabajo, haciendo las compras. No hay mayores disturbios comparado con ayer, que duraron hasta entrada la noche. También como dato importante era ver la situación de las Fuerzas Armadas. Varios de los gases lacrimógenos que tiraban ayer no funcionaban. Mucha de la gente decía, bueno, esto es un símbolo del estado de la economía del país, ¿no? Estos gases ni siquiera funcionan, están vencidos. De ese mismo se pregunta a la gente ahora si es que además de los gases los que están vencidos son los soldados, que varios expresan de manera extraoficial, ¿no? Estar hartos, como los soldados que se rebelaron el otro día, el 30 de abril, frente a las fuerzas de Maduro. Y justamente porque Maduro mantuvo silencio durante todo el 30 de abril, durante el levantamiento militar, y no habló hasta la noche, la gente dudaba de su fortaleza y por eso esta mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, se presentó ante el fuerte Tiuna, aquí en Caracas, frente a miles de soldados, y así habló Maduro. Les pido que escuchemos cómo conversó con los militares. Porque hay que despertar, avivar el fuego sagrado de los valores de los militares venezolanos para el combate que estamos dando contra el imperialismo, contra los traidores y golpistas. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada, cada vez más unida. Insiste siempre Maduro en el tema de la unión cívico-militar. A la vez muestra una gran fortaleza como presidente, pero muchos se preguntan esta mañana, y lo estábamos hablando entre los colegas, si no es también un signo de debilidad, sobre todo que hizo este anuncio a las 6 de la mañana, que no es típico de Maduro, quien se rumorea que se levanta muy tarde, y esto de haberlo hecho a las 6 de la mañana era para hacer como un espejo con lo que hizo Guaidó el 30 de abril, hace 2 días, cuando anunció ese levantamiento fallido militar a las 5:40 de la mañana. Pero por ahora todo está tenso y a la espera de ver de nuevas noticias, sobre todo de qué va a hacer Guaidó. Hugo, se comentó que había altos funcionarios del régimen de Maduro que podrían haber estado de acuerdo con el golpe y que después dejaron de contestar los teléfonos, los celulares, y que por lo tanto se arrepintieron al ver que definitivamente la oposición no tenía la fuerza para derribar el gobierno en un día. ¿Se podría producir, a tu juicio, una purga al interior del gobierno de Maduro?
Podría ser, esos rumores siguen siendo fuertes, sobre todo alrededor del ministro de Defensa, el señor Vladimir Padrino. Nadie confirmó la información, pero todos están hablando de que él podría estar negociando a espaldas del señor Maduro. También se sabe claramente que Christopher Figueroa, el general y dirigente, el encargado del SEBIN, el Servicio de Inteligencia del Estado, que fue arrestado el 30 de abril, fue una de las muestras de las fisuras. Sí se esperan, y hay rumores de algunas fuentes militares, de que habrá alzamientos si la gente se mantiene en las calles. Pero también nos habían dicho eso de manera off the record el 30 de abril durante el levantamiento y no pasó nada. Que hay fisuras, queda claro que las hay. El tema es cuándo va a haber un nuevo levantamiento. Lamentablemente no parece haber una salida por ahora pacífica a esta crisis. Sigue quedando todo dependiendo de los militares, así que esto es cuando estas fisuras adentro de los militares van a salir a la calle y efectivamente poner, como dicen acá, las cartas sobre la mesa para decidir una transición o ver qué pasa con el gobierno de Maduro. Ahora, Hugo, desde el punto de vista de la ciudadanía y la realidad convulsionada en la que vive Venezuela completa, regularmente se dan estos episodios de crisis, por definirlo así, como lo que pasó en febrero, como lo que pasó el martes y el miércoles de esta semana. Sin embargo, en esta oportunidad, no sé si por cansancio o por desmotivación o por ver que esto se está repitiendo y no hay ninguna solución certera de lo que está pasando en Venezuela, al parecer la gente no se ha plegado como en otras oportunidades a cualquiera sea el bando, entre comillas, que ellos apoyan, ¿no? Sí, hay sinceramente un hartazgo, una fatiga de manifestantes. Unas preguntas que hacía la gente decían, no se sienten un poco cansados de este teatro, en cierto modo, porque se repite constantemente, protestas violentas, heridos, muertos, y todo sigue como antes. Y dicen, sí. Y sobre todo se nota menos gente por algo muy simple, es que muchos venezolanos se están yendo. Y esto, por supuesto, lo ven ustedes en Chile, los ven los peruanos, lo ven los colombianos, pero acá se siente cuando uno habla con las familias, está hablando con alguien y dicen en una semana, en un mes, en 2 meses ya se están yendo, la mayoría se están yendo a los países vecinos. Y eso no es un dato menor porque muchas de estas personas también eran participantes activos en estas manifestaciones. Quedan cada vez menos. La única diferencia que hubo este 1 de mayo era que el levantamiento militar del día anterior y las promesas de que un cambio en este 1 de mayo dio una fuerza mayor a estas manifestaciones que se habían un poco aplanado en los últimos días. Por supuesto que hay hartazgo. Juan Guaidó no se presentó en la Plaza Altamira, aquí en este lugar que es el centro de la oposición. La gente empezó a irse y dejó de manifestar. Incluso cuando estábamos en pleno día, en 1 de mayo, ya se notaba un cansancio. Pero cuando uno habla, dice, estamos cansados, pero por lo menos esperemos que esto cambie. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias y un saludo desde Caracas. Gracias, un abrazo desde Chile. Hugo Pasarello, el corresponsal de Radio Francia Internacional en Venezuela.